Ok. Entonces, ustedes tienen ingresos que en este caso, el estado de resultados, ustedes van a manejar. Si estamos con una comercializadora, que es lo más práctico, a las ventas, le voy a restar de inicio, le resto el costo de ventas o el costo de lo vendido, ¿sí? Y esto me va a dar igual a una utilidad bruta. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok. Pero a esa utilidad también le puedo restar los gastos de operación, que entiéndase los gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros, podemos tener otros gastos, pero también podemos tener productos financieros, otros productos. Ay, perdón. Salud, Miss. Salud. Ahí está, menos los gastos de operación. Y eso nos va a dar una utilidad. ¿Están de acuerdo? Pero de esa utilidad, esto vamos a bajar más todavía. Y recordarán que después de esto también tenemos que quitarle los impuestos, ¿recuerdan? O sea que nosotros teníamos lo que vendría siendo la base gravable, vendría siendo la utilidad antes de impuestos. Ahora bien, una persona asalariada no tiene derecho a deducciones autorizadas. Es decir, no tiene derecho a estar deduciendo ningún otro gasto más que las que va a tener como autorizadas son las anuales, que todavía no las vemos porque no hemos visto el ajuste anual o la declaración anual, pero yo les comentaba, puede deducir gastos funerarios, puede deducir gastos médicos, quirúrgicos, colegiaturas. Incluso les comenté los intereses de vivienda. Cuando ejercen crédito Infonavit, también los intereses los puede estar deduciendo. Ahora bien, una persona que es asalariada no tiene este beneficio, es decir, alguien que presta sus servicios por honorarios, por ejemplo, alguien que presta por honorarios se requiere un vehículo para trasladarse, requiere combustible para el vehículo. Esta persona que presta los servicios por honorarios, que es otro régimen fiscal por el que puede tributar una persona física, esta persona sí puede deducir gasolina y sí puede deducir la depreciación de su vehículo. Es más, puede deducir la renta de un local comercial para la prestación de sus servicios, la luz que paga por ese local, el agua, su teléfono también, incluso su teléfono celular. Esos son gastos que él requiere y que son necesarios para su actividad. Sin embargo, los asalariados no tenemos ese beneficio. Por ejemplo, yo vivo en Zacatepec y tengo que trasladarme hasta Jutepec para dar clases en la OPEMOR. A mí no se me está permitido, como asalariado, deducir el combustible y la depreciación del vehículo como gastos para que de mi ingreso, es decir, del salario que yo percibo de la OPEMOR, mi renta o mi base gravable disminuya. Por lo tanto, una manera que tienen los asalariados de no pagar tanto impuesto es precisamente en los ingresos exentos, es decir, no tienes el beneficio de deducciones en cada pago o en cada mes, a diferencia de otros regímenes fiscales como actividad empresarial, como podría ser arrendamientos u honorarios,
pero como asalariado tienes el beneficio para que esa base gravable se disminuya, es decir, para que tú pagues menos impuestos, tú puedes tener derecho a ingresos exentos. Entonces, estos ingresos exentos son los que nos van a permitir que nuestra base gravable, esta, se pueda disminuir, pero sin que tengamos deducciones, porque nosotros durante el transcurso del año no podemos ingresar deducciones, sino hasta la declaración anual y no todos los gastos que hayamos tenido, sino solamente los que se nos permiten. No sé si ahí tengan duda el por qué ¿por qué son los ingresos exentos? Pues los ingresos exentos son para beneficio del trabajador, para que éste pueda tener una base gravable menor, es decir, la base sobre la cual le vamos a cobrar el impuesto. Por eso son los ingresos exentos. ¿Dudas de por qué los exentos? ¿Y los asimilados a salarios? Los asimilados a salarios tampoco pueden estar disminuyendo porque estás optando por el régimen de que te cobren el impuesto como asalariado. Por lo tanto, te tienes que apegar precisamente a lo que tendría un asalariado en cuanto a sus ingresos exentos, pero no podrías estar deduciendo combustible, no por la actividad del asimilado a salario, porque tú estás decidiendo, si tú decides que vas a disminuir gastos como es combustible, que hagas el cálculo y digas, bueno, a mí me conviene, en vez de ser asimilado a salario, a mí me conviene, porque tengo otros ingresos, a mí me conviene ser tributar bajo el régimen de honorarios, aunque yo perciba más ingresos por una sola persona, es decir, el 50% más de mis ingresos anuales vienen por una persona o por un solo patrón, yo puedo optar por no apegarme al régimen de asalariados, de asimilado a salarios, porque es una opción que me dan, pero al final es una opción. O sea, yo podría decir, bueno, a mí no me conviene ser asimilado a salarios y prefiero tributar completamente en el régimen de honorarios, pero voy a deducir rentas, voy a deducir, a lo mejor hasta tengo tal vez trabajadores conmigo y tengo la figura de patrón, voy a deducir sus salarios, voy a deducir la gasolina de mi vehículo, celulares, etcétera. Entonces tendrían que hacer más que nada un cálculo en cuanto a impuestos y ver qué es lo que le conviene al asimilado a salarios, o tributar bajo el régimen de asimilados o tributar bajo el régimen de honorarios, por las deducciones que pudiesen tener. Porque en cualquiera de las dos, como asimilado a salario, como honorarios o como asalariado, tienes la ventaja de que las deducciones anuales, esas siguen siendo las mismas. Es decir, la deducción anual tú la ingresas en tu declaración anual, pero es un beneficio que no solamente tienen los asalariados o los asimilados, también alguien de arrendamientos, por ejemplo, o también alguien de honorarios asimilados, también puede deducir en la declaración anual esas deducciones que son anuales para las personas físicas, porque esas deducciones anuales son de las personas físicas, no exclusivamente de los asalariados. Entonces ahí sí tendrían que ver la conveniencia entre tributar bajo un régimen de asimilado y dejar esas deducciones fuera, o tributar bajo el régimen de honorarios completamente. Es algo que tendrían que valorar. Si es que llegan a estar en esa situación, pues ir con un contador y que les realice el cálculo completo bajo la perspectiva de lo que ustedes le planteen. ¿Dudas? Ahora, un asimilado a salarios no tiene, como es por honorarios, no tiene derecho a vacaciones, a prima vacacional, a aguinaldo. Es por eso que muchas empresas optan por que sus trabajadores los dan de alta por honorarios asimilados a salarios. Y desde un principio hacen el contrato de servicios precisamente por una prestación de servicio profesional independiente, porque se van a evitar toda esa situación de prestaciones como aguinaldo, porque no suelen pagarlas, pues. ¿Alguien iba a hablar? ¿No? ¿Nadie? No, No, gracias. maestra, está bien.
Ok, bueno, entonces, por eso es que los ingresos exentos son importantes para los asalariados, porque les permite pagar menos impuestos para el trabajador como tal. Ahora bien, por eso me preguntaban, ¿de dónde venía el 50%? Bueno, el 50% viene precisamente por lo que la ley del impuesto sobre la renta nos dice que puede ser un ingreso exento. Aquí está el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario, pero este tiempo extraordinario, ese 50% no puede ser superior a 5 UMAS, que es lo que veíamos en el ejercicio. Como en el ejercicio, en el trabajador B, las 5 UMAS son menores al 50%, solamente van a tener exentos 434.40 y como ingreso grabado la diferencia, es decir, 1,125 menos el ingreso exento, nos va a dar 690.60, que es lo que vamos a sumar a la base gravable. En el ejemplo 3, por ejemplo, ahí ese trabajador, aunque tiene un salario menor, él tiene horas extras dobles y tiene horas extras triples. Él gana 200 pesos, quiere decir que la hora extra doble sale a 50 y la hora extra triple sale a 75. Y nos dice que elaboró 6 horas dobles, miren, 6 horas por 50 pesos, que es el costo de la hora doble. Él ganó 300 pesos por tiempo extra doble, pero también trabajó 4 horas extras triples, es decir, 4 horas a 75 pesos nos da 300 pesos. Ahora bien, el 50% solamente lo vamos a aplicar en las horas extras dobles. Esto es, las horas extras triples no tienen el beneficio de tener algún ingreso exento. Todo el ingreso que se tenga por horas extras triples va a ser completamente grabado. Esto es al 100%. Por lo tanto, la comparación vamos a seguir sobre solamente el tiempo extra doble, es decir, si esta persona ganó 300 pesos, el 50% de las horas extras son 150. 150 pesos es menor a 434, por lo tanto, los 150 pesos que nos representan el 50% del pago total, estos van a ser exentos. Entonces tenemos que de ingreso grabado por horas extras dobles son 150 pesos, más los 300 pesos que está ganando por horas extras triples, estos completamente son grabados, por lo tanto tenemos que sumar 150 pesos más 300 pesos, ese es el tiempo extra grabado. ¿Dudas con este ejercicio? Porque las horas extras triples no se le aplica el 50%. Ok, porque también la misma ley nos dice, miren, cuando no excedan los mínimos señalados por la legislación laboral, esto es, disfrutar de otros en sustitución hasta el límite establecido en la legislación laboral. Por lo tanto, la legislación laboral nos dice que las horas extras tienen que ser 9 horas por mucho a la semana y 3 horas extras por día. Esto es, puedes trabajar 3 horas el lunes, 3 horas el martes, 3 horas el miércoles, por ejemplo, y ahí estás cumpliendo con el límite que marca la Ley Federal del Trabajo para horas extras dobles. Entonces son 3 horas, 3 horas, 3 horas, no rebasas los límites que te marca la legislación laboral. Esto es 3 horas diarias, pero no más de 3 días a la semana. Esto es que si tú trabajaras, por ejemplo, ya no nos vamos a ese ejemplo, nos vamos, si ustedes trabajaran, por ejemplo, si el lunes trabajaron 3 horas, el martes trabajaron 4 horas, el miércoles trabajaron 1 hora y el jueves trabajaron otra hora. Por ejemplo, el lunes, ¿cuántas horas aplican dobles? 3. Muy bien. El lunes aplican 3 horas dobles. ¿Y el martes? 3.
3 dobles y una triple, porque ahí ya rebasó. Ahí nos dice 3 horas diarias y aquí hizo 4. Entonces, triples es una. Y el miércoles, una doble. Esa sería doble y solamente es una hora. Y el jueves, Una triple. una triple. Está bien así. Miren, es una triple porque él trabajó, dice, 3 horas por día y no más de 3 días a la semana. Y él ya trabajó aquí 3, es un día. El martes es el segundo día, pero aunque todavía no rebasa las 9 horas semanales, podríamos así decirlo, computadas, de todas formas, él ya está trabajando más de lo que le marcan como límite para las horas extras dobles, es decir, no más de 3 horas por día. Como él trabaja 4, 3 son dobles y una triple. El miércoles vuelve a trabajar y es el tercer día. Esa es doble. Pero el jueves ya es el cuarto día. Aunque nosotros sumáramos 3 más 4, 7 más 1, 8, diríamos, bueno, con la del jueves son 9 a la semana. Sí, son 9 a la semana, pero ya rebasó los 3 días. Es decir, ya trabajó 4 días tiempo extra. Por lo tanto, ese cuarto día, que es el jueves, esa hora va a ser triple. Por eso es que si nos apegamos a lo que dice la legislación laboral, esas son las horas dobles. ¿Dudas? No. Sí, entonces cuando ya sean 9 horas, la novena se va a tomar como triple. Sí, siempre y cuando no hayan sido más de 3 días a la semana. ¿Y qué pasa si fueron más de 3 días a la semana? Ya cuentan triples. Les pongo otro ejemplo. El lunes trabajaron 1 hora. El martes trabajaron 1 hora. El miércoles trabajaron 1 hora. El jueves trabajaron 1 hora. Y el viernes trabajaron 1 hora. Y el sábado trabajaron 2 horas. Nosotros sumamos es 1, 2, 3, 4, 5 y 2 del sábado son 7. Ahora bien, dice la ley, no más de 3 horas diarias, pero no más de 3 días a la semana. Entonces el lunes es doble. El martes es doble, porque ese es el segundo día. El miércoles es doble. Y apenas llevamos 3 horas. Pero el jueves ya es el cuarto día. Y aunque todavía no rebasamos el tope de las 9 horas, es decir, 3 horas, 3 horas por día y no más de 3 días a la semana. Pero como son 3 días a la semana el tope, aunque todavía no hayamos rebasado el total, 3 por 3, 9, esta, la del jueves, ya es triple. La del viernes es triple. Y la del sábado es triple. Uy. Es triple. Porque la ley federal del trabajo te dice que son 3 días y no más de 3 horas por día. Aquí ustedes están laborando 6 días el tiempo extra. Entonces, a partir del cuarto día, aunque no hayan alcanzado las 9 horas en los otros 3 días, estas ya son triples. ¿Ahí les queda un poquito más claro? Sí. Ok. Sí. Ok. Entonces, así es como se maneja el pago de las horas extras. Y por eso es que aquí manejamos 150 entonces de tiempo extra exento y los 150 de la diferencia son grabados, más los 300 de las horas extras triples son grabados, eso nos hace un total de 450 pesos grabados. ¿Dudas hasta ahí?
¿Y cuál sería lo exento ahí entonces? ¿Nada más los 150? Solo los 150. Sí. Lo grabado son 3 veces más. O sea, si nosotros dijéramos el 50% del tiempo extra, hubiesen sido 300 y 300, pero no es así. No nos aplica así la ley. ¿Dudas? ¿No te deja copiarlo tantito? Se las voy a dejar esta presentación, si quieren copiarla, pero se las voy a dejar y... ¿quieren copiarla? Si quieren copiarla, les doy 5 minutos. No, bueno, ¿No? si quiere ya, no sabes qué opino. Ajá, incluso esta que estamos viendo hoy, esta presentación de hoy, ya la tienen en el curso de ustedes, en documentos, en la carpeta de documentos. Esta y otro archivo que les voy a mostrar más adelante, que está en Excel. Esos 2 archivos ya están en la carpeta de documentos, por si alguien lo quiere ir descargando, ir viendo. Es lo mismo que estamos viendo ahorita, ¿vale? Ok. Después nos dice, miren esto, que es lo que ya vimos aquí. La fracción 2 dice, por el excedente de las prestaciones exceptuadas del pago de impuestos, es decir, por la parte exenta a que se refiere la fracción, se pagará el impuesto. En los términos de este título, es decir, sobre los que estamos viendo asalariados. Por eso es que estamos poniendo como grabados la diferencia, porque ese es el excedente y eso es por lo que tendríamos que estar pagando el impuesto. 3, las indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades que se conceda de acuerdo a las leyes por contratos colectivos o por contrato ley. Hay ocasiones en que los trabajadores se accidentan y pierden, por ejemplo, una mano, un dedo, un pie, no sé, una pierna, un brazo. En ese caso, la ley nos marca que tenemos que indemnizar y cada una de nuestras partes, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, tiene un valor, es decir, un dedo, incluso hasta si es el dedo de la mano derecha o es el dedo de la mano izquierda, tienen diferente valor. Tiene diferente valor la mano derecha y la mano izquierda, etcétera. Entonces, estas indemnizaciones que se le llegasen a pagar al trabajador, esas van a estar completamente exentas. Es decir, no le vamos a cobrar impuesto cuando en la liquidación o el finiquito que nosotros le estemos dando al trabajador, lo indemnicemos por el riesgo de trabajo que tuvo, es decir, por el accidente donde perdió el brazo, por ejemplo. En ese caso, cuando le indemnicemos el valor del brazo que perdió, él no le vamos a cobrar impuesto. ¿Dudas con esa fracción 3? No, Ok. 4. Esther, ¿me ayudas a leer la fracción 4, porfa? sí. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de 15 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente y el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de ese título. Veíamos que ahí vuelve a decir, gracias, bueno, vemos que ahí vuelve a nombrar lo que es el salario mínimo y cuando esté en azul, recordemos que tenemos que sustituir el salario mínimo por las sumas. En este caso, si nosotros manejamos 86.88 por 15, estamos hablando de 1,303 pesos. Entonces, por eso es que normalmente las pensiones que se pagan en el Seguro Social o que pagan por el ISSSTE, estas pensiones no les cobran impuesto porque si solamente 15 UMAS estamos hablando, si ustedes multiplican 15
por 86.88 estamos hablando de 1,303 pesos diarios. Eso es por día. Una pensión, normalmente la básica del Seguro Social no llega ni a 4,000 pesos. Entonces, si ustedes multiplican 1,303, que es el tope diario, por 3, en 3 días, ya tienen el monto de la pensión del mes. Por eso es que la mayoría de las pensiones no superan este monto y tampoco están pagando impuesto. Incluso en la declaración anual, todos aquellos que ganen más de 400,000 pesos, pero esto es en la declaración anual, sí están obligados a presentarla, pero esto lo vamos a ver cuando hagamos ajustes, que eso será la siguiente semana. Ahorita solamente nos vamos a ir a cálculos normales por semana, quincena o mes. Ok. ¿Dudas con esta? No, Miss. Ok. Igual, sobre el excedente se va a pagar el impuesto, que es lo que dice la fracción quinta, y la fracción sexta nos dice los percibidos con motivo del reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral que se consideran de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo. Eso es, si en alguna empresa, también habíamos comentado, tienen el beneficio de que les paguen la cirugía o le paguen los gastos dentales o incluso tienen un apoyo por gastos funerarios, ya sea porque así lo marca el contrato colectivo de trabajo o porque es una prestación que tenga la empresa, este ingreso que se le pague al asalariado por este concepto, por cualquiera de estos conceptos, tampoco va a ser un ingreso gravado, es decir, es un ingreso exento, pero siempre y cuando se dé de manera general. Miren, una de las situaciones que marca la legislación es que a los de confianza no les puedes dar prestaciones superiores a las que pudiese tener un sindicalizado. Esto es, a los que más ganan, por ejemplo, el que dijeran, pues nada más al gerente de ventas o de determinado nivel en el organigrama se les va a pagar gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral. Y es decir, a todo el resto del personal que gana mucho menos salario, no se le va a dar este beneficio. Esto la ley no se los permitiría en cuanto a que quedara el ingreso exento, sino que si la empresa trabajara de esa manera, que solamente a determinados trabajadores en el organigrama se les diera esta prestación, en ese caso sí tendrían que estar pagando el impuesto sobre la renta por estos ingresos que estuviesen percibiendo. Es decir, dejaría de ser una percepción exenta por la situación de que no se les da a todos los trabajadores en forma general, porque no podrían ser más beneficiados los que vienen siendo los de confianza de mayor nivel jerárquico. No sé si tengan duda con esa parte. ¿No? No, Miss. Ok. Las prestaciones de seguridad social. Que se otorguen que otorgan instituciones públicas y los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías, actividades culturales deportivas. Estas son prestaciones de previsión social. Todas las que tengan carácter de previsión social o de naturaleza análoga y se consideran de manera general, estas van a estar exentas. Dice, la previsión social a que se refiere la fracción anterior en el artículo 7, quinto párrafo de esta ley. La entrega de las aportaciones, sus rendimientos provenientes de la subcuenta de vivienda de la cuenta individual. Miren, cuando les maneja aquí la subcuenta de vivienda de la cuenta individual prevista en la ley del Seguro Social, estamos hablando de trabajadores que sus patrones son personas que tributan porque son o sociedades anónimas o personas que tributan bajo el régimen de actividad empresarial. Esto es que no es gobierno, pues. Pero cuando habla del fondo de la vivienda, de la cuenta individual, de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, esta habla del ISSSTE y en este caso, cuando habla de aportaciones para la vivienda, hablamos de Infonavit. Entonces, ley del Seguro Social se relaciona con Infonavit. Ley del ISSSTE se relaciona con FOBISTE. Tienen
las prestaciones de vivienda y de seguridad social en cuanto a gastos médicos y prestaciones en especie y en dinero. Ambos trabajadores, los que trabajan para inversión privada, por así decirlo, es los que trabajan para administración pública, pero los rige diferente ley. Lo mismo pasó en la que nos ayudó a leer su compañera, también aquí, miren, decía, las jubilaciones cuando proceden de la cuenta de la ley del Seguro Social, miren, aquí, y las provenientes de la cuenta individual cuando provienen de la ley del ISSSTE. Entonces, en ambos casos, ya sea que estés trabajando para iniciativa privada o estés trabajando para administración pública, en ambos casos tienes ese beneficio. Profesora, ¿a qué se refiere con cesantía? Miren, en el Seguro Social, con la ley del 73, híjoles, bueno, este es como cultura general. Ahí les va, ¿eh? Vamos a hacer un cuadro comparativo. Ustedes están muy jóvenes, es decir, ustedes no van a tributar bajo la ley del 73. En el 97 hubo cambios a la ley. Miren, se le llama ley del 73 y ley del 97. Esta entró en vigencia o en vigor a partir del 1 de julio de 1997, es decir, todos los que se registraron en el Seguro Social hasta el 30 de junio del 97 pueden optar por pensionarse por ley del 73 o pueden optar por pensionarse por ley 97. Pero todos aquellos, me incluyo, que estamos afiliados al Seguro Social a partir del 1 de julio del 97 hacia acá, nosotros vamos a tributar bajo este régimen o nos van a pagar la pensión sobre este régimen de la ley del 97. En la ley del 73 solamente necesitabas 500 semanas cotizadas para tener derecho a pensión. ¿A cuánto equivalen 500 semanas cotizadas más o menos? A 10 años. Pero en la ley del 97 requieres 1,250 semanas cotizadas. ¿A cuánto equivale, jóvenes? 1,250 semanas. ¿25 años? 25 Así años. es, aproximadamente 25 años. Ahora bien, la ley del 73, el derecho prescribe, es decir, su vigencia solamente los va a cubrir el 25% del tiempo cotizado, que llevan cotizado. No sé si han escuchado ya personas muy grandes de edad, ya que andan en los 58, 59 o incluso más de los 60 años, o algún familiar o amigo, que está buscando ya a la edad de 60 años que lo vuelvan a dar de alta en el Seguro Social. ¿Alguien le ha tocado así un caso o ha escuchado de alguien que busque estar asegurado? ¿No? Yo no. Sí, creo que sí. El detalle es por la prescripción, porque tienen derecho a que se pensionen por ley del 73, es decir, trabajaron muy poco tiempo cotizando en el Seguro Social, a lo mejor cotizaron 11 años, pero la vigencia de su derecho solamente va a estar 25% del tiempo que cotizaron. Entonces, imaginen a alguien que inició a trabajar a los 20 años, inicia su vida laboral, pero por situaciones ajenas a él pierde su trabajo a los 32 años, deja de laborar y en vez de ponerse a laborar con lo que le dieron de finiquito, pues se dedica a poner una panadería y ahora él ya es su propio patrón y ya nadie más lo volvió a asegurar. Él por ley del 73 ya tiene derecho a una pensión, pero
¿Él cuántos años cotizó? Cotizó 12 años. Él cotizó 12 años. ¿Están de acuerdo? Esto es, cotizó más o menos 600 semanas. ¿Tiene derecho a pensión? Sí tiene derecho a pensión. Pero su derecho va a estar vigente solamente si ustedes multiplican los 12 años o las 600 semanas por el 25%, esto es que le va a dar más o menos 3 años. Es decir, él está cubierto para su pensión hasta los 35 años, todavía tiene derecho. Pero él, por ley del 73, no se puede pensionar a los 35 años. Él necesita pensionarse por cesantía en edad avanzada a los 60. Y a los 60 años él tiene derecho al 75%. Esto es el 75% que resulte del cálculo, no el 75% de lo que él ganaba, ¿eh? Pongan atención, porque la ley del Seguro Social tiene dentro de su reglamentación la manera de calcular la pensión. Entonces, alguien pudo haber cotizado solamente 10 años, empezó a trabajar a lo mejor le empezaron a dar seguro a los 50 años, y está otro caso parecido que también empezó a trabajar a los 50 años, pero uno ganaba 1,000 pesos diarios y el otro ganaba 200 pesos diarios. Al momento de que lleguen a los 60 años, les van a dar, con las 500 semanas cotizadas, solamente están garantizando la pensión mínima, es decir, garantizan, haz de cuenta, el salario mínimo. La diferencia entre ellos no va a ser mucha de pensión, pero eso es cuando llegan a los 60 años, y a los 61 años tienen derecho al 80% de lo que salga del cálculo. A los 62 años van a tener derecho al 85% del cálculo. A los 63 años tienen derecho al 90% del cálculo. A los 64 años tienen derecho al 95% del cálculo, y a los 65 años ya estaríamos diciendo que es una pensión por vejez, y estamos hablando del 100% de lo que resulte del cálculo. Ahora, regresémonos a la prescripción. Miren, si llegase a suceder por alguien que tiene derecho a pensión por ley 73, supongan que esta persona, en vez de que llegó hasta los 60 años, a los 33 años falleció. Si él fallece a los 33 años y tiene los 12 años cotizando, su viuda y sus hijos menores de edad tendrían derecho a pensión. Él ya no está trabajando, ¿eh? ¿Tienen derecho o no tienen derecho a pensión? Su viuda y sus hijos menores, si es que tuviera. Sí, ¿no? Sí, porque el derecho no ha prescrito. Esto es, él todavía está, o la viuda todavía está en el rango de que esta persona, su derecho no ha prescribido, porque él tiene 3 años después de que dejó de cotizar, es el 25% todavía le está cubriendo ese derecho. Si él llegase a fallecer a los 37 años, su viuda o hijos menores, y él ya no volvió a cotizar, ya no tienen derecho a pensión. Es decir, ya quedan desprotegidos porque la ley ya no los va a cubrir. Lo único que van a poder hacer es recuperar el ahorro del Infonavit que pudiese tener el trabajador, y si tiene ahorro para el retiro, también le van a dar el ahorro para el retiro. Pero es todo lo que va a percibir la viuda. No va a percibir más porque prescribió su derecho, que en este caso estamos hablando de los 35, hasta los 35 años. ¿Qué es lo que puede hacer una persona que tributa bajo este régimen? Una persona que tributa bajo este régimen tiene que ir al Seguro Social antes de que se venza o se termine su vigencia de derechos, e ir y pagar voluntariamente las cuotas que le corresponderían a él y al patrón. Es decir, va a pagar en una sola exhibición sus cuotas obrero patronales para que él pueda seguir teniendo derecho a la pensión. Esto es, él va a ir unos 2 meses antes de que se prescriba su derecho, va a pagar al Seguro Social, y entonces su vigencia se vuelve a ampliar otros 25%. Y así puede ir pagando cada 3 años hasta llegar a la edad de 60 años para tener derecho.
Pero si no lo hizo así, él ya prescribió su derecho y ya no tiene derecho a pensión. La diferencia con ley del 97 es que tu derecho no prescribe. Esto es, tú empezaste a trabajar a los 20 años, inicias a trabajar a los 20, y cuando me refiero a inicia su vida laboral es que tienen seguro social, ¿eh? Y dejó de trabajar a los 46 años. ¿Ya cuántos años cotizó él? Él ahí ya cotizó 26 años, ¿no? Ya tiene lo que le marca la ley como mínimo, ya tiene 1,250 semanas cotizadas, él ya tiene 1,300 semanas. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok. Si a él en ese momento lo que tiene de dinero en su Afore le alcanza para pensionarse, se puede pensionar. Esto es, van a hacer una proyección y van a decir, bueno, tu expectativa de vida van a decir, a ver, la expectativa de vida de Juan Pérez, y no de Juan Pérez, sino lo que marque las estadísticas que vamos a vivir, ya sea los hombres o las mujeres. La expectativa de vida de Juan Pérez es por decir a los 78 años. Y él apenas tiene 46 años. Esto es, ¿cuántos años le faltan en teoría? ¿O tiene expectativa de Juan Pérez todavía? Decimos 78 menos 46. Todavía en teoría va a vivir 32 años. ¿Sí o no? Esa es la expectativa que tiene de vida todavía Juan Pérez, ¿sí? ¿Están de acuerdo? 78 años menos 46 que dejó de trabajar, todavía le faltan 32 años, ¿sí? Ahora bien, si el ahorro que él tiene hacen la proyección y le alcanza para pagar pensión de por sí misma cantidad de 12,000 pesos mensuales. Y dicen, pues sí, Juan Pérez puede vivir con 12,000 pesos mensuales tranquilamente de aquí a que se muera, porque el ahorro que él tiene le alcanza. Entonces, Juan Pérez a los 46 años puede tramitar su pensión y ya vivir de lo que trabajó durante 26 años. Esa es la diferencia que tiene la ley del 73 y la ley del 97. Y en la ley del 73, quien te paga es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en ley 97, ahorita todavía no llegamos a ese punto, pero en ley 97, lo que va a pasar es que el Seguro Social va a emitir una carta. Sí, ya me quedó muy corto aquí. A ver, déjenme ajusto esto. Digo, la ley del 97 es la que más les interesa a ustedes, porque sobre esa es por la que se van a pensionar, no por la ley del 73, ustedes ni yo. Ok. Miren, aquí los va a pensionar el Seguro Social en la ley del 73, pero aquí el seguro va a emitir una carta de elegibilidad. Y esta se la va a dar al trabajador, o sea, esta carta va a llegar el trabajador y la va a tener. Y entonces van a llegar a su puerta y les va a tocar Imbursa, les va a tocar Medlaya a su puerta, incluso el mismo Seguro Social, y les van a decir, oye, yo te ofrezco por lo que tú tienes ahorrados una pensión de 12,000 mensuales y aparte en diciembre te voy a dar otros 2 meses de pensión. Quiere decir que en diciembre vas a recibir tu mes
más 24,000 pesos. Y va a llegar otra y te va a decir, ¿sabes qué? Yo te ofrezco 16,000, pero no te ofrezco un bono en diciembre. Y va a llegar otra y te va a decir, yo te ofrezco 10,000 y aparte te ofrezco seguro de gastos médicos mayores, no sé. Entonces, cada una de las que lleguen a ofertarles a ustedes la pensión, de acuerdo a lo que tienen ahorrado, cada uno de ellos les va a ofrecer algo diferente porque ¿qué es lo que quieren ellos? ¿Qué es lo que creen que quieran ellos? ¿Qué ganan ellos ofreciéndoles eso? ¿O qué ganan ellos si ustedes los eligen? ¿Qué creen que ganen? Manejar nuestro dinero. Exacto. Todo lo que tienes en tu Afore, en cuanto tú le entregues la carta de elegibilidad a Inbursa, Inbursa va a ir a tu Afore y va a decir, ¿qué crees, Afore 21? Juan Pérez se decidió que yo le voy a pagar la pensión y te doy la carta de elegibilidad y en ese momento todos los ahorros que tiene Juan Pérez se van a ir a Inbursa. Los va a tener Inbursa e Inbursa lo que va a ir haciendo es irte pagando conforme lo que acordaron, es decir, lo que te ofreció Inbursa. Eso es lo que puede pasar. Ahora, ustedes tienen tres opciones, no dos, tienen tres opciones. Pueden optar por la pensión con quien ustedes gusten. Pueden optar por retiros programados. Esto es, ustedes le dicen a su Afore, ¿sabes qué? Yo no quiero pensión con nadie. Yo quiero que mis ahorros me vayas dando 10,000 pesos mensuales y hasta donde lleguen, ¿eh? Es decir, hasta donde se agote tu ahorro y si tú todavía sigues viviendo ya no vas a tener nadie que te cubra la pensión. O si resulta que pediste que te dieran 10,000 pesos mensuales, pero falleciste a los 2 meses, todo ese dinero que tú tenías ahorrado y que no te alcanzaba a entregar la Afore por retiros programados, se le van a dar a tu beneficiario. Es decir, ese dinero no se va a perder. O pueden optar por el retiro total. Es decir, nadie me va a pagar mi pensión, yo opto por retirar todo mi dinero y me lo llevo a mi casa y ya sea que ponga un negocio o me voy a un crucero y ahí me la paso. O resulta que ya me desahuciaron y tengo 2 meses de vida y prefiero retirar todo el dinero y mejor pagarme un tratamiento de cáncer o disfrutar la vida lo poco que me quede o dejarle un patrimonio a mis hijos, no sé, X, lo que ustedes quieran. Esa es la diferencia que tienen entre un esquema Ley 73 y un esquema de Ley 97. Y ustedes tienen que pensionarse bajo Ley 97 y va a depender de su ahorro. Y si ustedes hacen cuentas, miren, el ahorro en la Afore lo que tiene es que se va capitalizando todo el interés. Esto es, el interés que ganan en un periodo se capitaliza y su dinero, sus aportaciones que les hace el patrón, va ganando intereses, pero también esos mismos intereses van ganando intereses. Al final se van sumando al capital de la cuenta. Y es importante porque es lo que manejan entonces es un interés compuesto. Y eso ya lo vieron, ya lo habíamos platicado la vez pasada. Pero si ustedes se dan cuenta, o sea, si su salario es bajo, ustedes van a llegar a la edad de cuando les toque pensionarse y les va a decir, bueno, sí, ya tienes las 1,250 semanas cotizadas, pero lo que tienes no te alcanza todavía para tu pensión, ¿eh? Así que síguele trabajando. Y vas a llegar entonces a los 65 años, ponen el número de semanas cotizadas y resulta que lo que tienes ahorrado apenas si te alcanza para tu pensión mínima, es decir, 4,000 pesos al día de hoy. Y con 4,000 pesos va a ser tu pensión. Pero es importante y hacen mucho énfasis en el ahorro voluntario, porque si ustedes ahorran, ustedes deciden en qué CIEFORE va a estar su ahorro. ¿Por qué? ¿Alguien ha escuchado de las CIEFORES? ¿Nadie? Yo no. ¿No? Bueno, miren, una cosa es la Afore y otra es la CIEFORE. La Afore solamente se encarga de administrar su ahorro, es decir, solamente su ahorro lo administra y ya no hace nada más. Pero la CIEFORE es quien invierte su dinero. La CIEFORE es el sistema de inversión de su ahorro para el retiro. Entonces, la CIEFORE es un portafolio de inversiones. Chequen la CONSAR y ustedes van a ver la CIEFORE básica, la 1, la 2, la 3, la 4. Y dependiendo del rango de edad en la que ustedes estén, es la CIEFORE que les va a corresponder. Esto es, cuando están más jóvenes, en este caso, ustedes,
la CIEFORE en la que se invierte su dinero es de mayor riesgo, porque tienen opción a que se puedan, si la inversión resulta mala, resulta que ustedes podrían recuperarse en un futuro, porque están muy jóvenes, pero cuando ya estamos en los 55, 60 años y nuestro dinero está invertido, se invierte en una CIEFORE que tiene muy bajo riesgo, esto es, me está garantizando el interés que voy a ganar, por lo tanto el interés que yo tengo es bajo. Recuerden que una inversión lo que premia es el riesgo. A mayor riesgo es mayor la ganancia que ustedes pudieran tener en interés. Por eso es que una CIEFORE para personas de 18 a 30 años, ahorita ni recuerdo el rango, la verdad es que les mentiría, pero si entran a la página de la CONSAR y checan ahí las CIEFORES, van a ver los rangos que tienen. Esas CIEFORES les van a permitir ganar mayor interés, pero también puede ser que la inversión que haga la CIEFORE no sea buena y la CIEFORE pierda dinero y ustedes entonces, en vez de ganar, perdieron en ese trimestre o en ese año. Ustedes tienen la opción de cambiar de Afore porque no les conviene el rendimiento que les está dando. Por eso es importante que en la página de la CONSAR, ustedes que están jóvenes, revisen continuamente cómo está su Afore y la CIEFORE en cuanto en qué se está invirtiendo su dinero, para que sepan dónde les conviene estar. Si ustedes hicieran un ejercicio de que hoy tienen 1,000 pesos y dejan el dinero ahí 40 años sin moverlo y manejan una tasa de interés compuesto de un 8% contra una del 12%, se van a dar cuenta que la diferencia entre un ejercicio y otro es enorme. Agarren una CIEFORE, la que ustedes quieran, la básica, la que les toque a ustedes. Hagan el ejercicio de dejar 1,000 pesos en esa cuenta, o sea, hagan ustedes el ejercicio en su casa. Dicen, yo hoy, 9 de junio, pongo 1,000 pesos en esta cuenta y dentro de 40 años, ¿cuánto dinero voy a tener? Porque hoy tienen, por decir, 20 años y a los 60 años, es decir, en 40 años, ¿cuánto voy a tener? Y se van a dar cuenta que una CIEFORE con un rendimiento bajo les va a dar apenas esos 1,000 pesos, se les van a convertir como en 18,000. Pero una CIEFORE que maneje rendimientos altos, esos 1,000 pesos se les pueden convertir hasta 200,000 pesos, los mismos 1,000 pesos, solamente por el interés que paga de rendimiento. Entonces es importante que ustedes vigilen mucho esa situación de en qué CIEFORE va a estar o en qué Afore van a estar para que ustedes puedan invertir en las CIEFORES que elijan. Ahora bien, ustedes pueden cambiar de CIEFORE, sí pueden cambiar de CIEFORE, pero ya es bajo su riesgo, es decir, yo, Claudia, que ya estoy en la CIEFORE donde me garantizan el rendimiento, me quiero cambiar a una CIEFORE de mayor riesgo, pero es ya bajo mi responsabilidad. Si es que llega a ser una mala inversión la que hizo la CIEFORE, yo en vez de ganar voy a perder. Y entonces mi ahorro va a disminuir, no va a ganar tanto. Entonces, por eso es importante o mucho se hace énfasis la CONSAR en el ahorro voluntario, porque si ustedes hacen cuenta, hay ocasiones que el ahorro que ustedes están teniendo es muy poco y para cuando coticen para la pensión, en realidad su pensión va a ser la mínima y a lo mejor estaban acostumbrados a ganar mucho más. Entonces es importante, si pueden, que elijan que eligen ahorro voluntario, pero bueno, ya es decisión de cada uno. Eso les decía que esto era más como breviario cultural porque no tiene mucho que ver con el tema, sino más bien como una previsión social de ustedes para su futuro. Ok, entonces esto derivó por lo que era cesantía, vejez, retiro, ¿no? Esa era la pregunta. Incluso una jubilación o una pensión se puede dar por invalidez, ya lo habíamos visto, a lo mejor en el trabajo tuve una lesión de columna y quedé inválido y entonces eso me va a derivar en una pensión por invalidez y a lo mejor tengo 40 años, pero ya no me puedo mover, quedé con una lesión en la espalda, mi movilidad es mínima, entonces a mí me van a pensionar, pero no va a ser por cesantía o por vejez, sino que va a ser una incapacidad por invalidez, porque ya no puedo estar trabajando. Entonces, todas estas pensiones son las que están cubiertas para que una parte esté exenta y por lo demás voy a pagar impuestos. ¿Dudas?
No sé si les quedó claro. Sí. Ok. Bueno, los reembolsos ya los vimos. ¿Alguien va a hablar? Hoy ni me he fijado en el chat, pero no tenemos nada. Ok. Bueno, los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, todo esto se llama previsión social. Y la previsión social a la que se refiere está establecida en el artículo 7, quinto párrafo de esta ley, que son las deducciones que tienen autorizadas o la reglamentación que deben de tener todos aquellos que quieran deducir los salarios que pagan. Bueno, estas son las aportaciones o rendimientos de las subcuentas de vivienda, que es cuando no ejercemos el crédito. Ese dinero no se pierde, sino que nos lo van a devolver. Anteriormente, cuando empezaron con esto de las afores y empezaron a mandar el dinero, se desaparece lo que es el SAR, que antes era el sistema de ahorro para el retiro, y se crea el sistema del Afore. Por un mal planteamiento, un mal criterio, el ahorro que tenían los trabajadores en Infonavit no lo regresaban a los trabajadores. O sea, nunca ejercieron el crédito Infonavit porque tenían casa, a lo mejor sus hijos ya trabajaban, nunca necesitaron ejercer crédito para dejarles a lo mejor un patrimonio a sus hijos, porque sus hijos en cuanto empezaron a trabajar, pues ya empezaron a ejercer a lo mejor ellos mismos el crédito Infonavit o compraron casa. Entonces había trabajadores que nunca habían ejercido su crédito Infonavit, o bien lo ejercieron a temprana edad, terminaron de pagar su crédito y aún tenían un ahorro en la cuenta de vivienda. Y este dinero lo tomaba el Seguro Social para el pago de las pensiones. Y entonces hubo gente que se inconformó y llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia emite, no recuerdo ahorita si es criterio o es jurisprudencia, pero me parece que es jurisprudencia, donde dice que una cuestión es la vivienda y otra cuestión es la pensión. Y entonces todos aquellos a los que les habían retenido su ahorro de vivienda tuvo que devolvérselos el Seguro Social, es decir, ya habían agarrado ese dinero y tuvieron que regresarlo porque la Suprema Corte declaró que no era correcto que mezclaran el fondo de vivienda con el fondo de retiro y que cada uno tenía una finalidad diferente, por lo tanto no debían de mezclarse. Y entonces a todos esos trabajadores que en su momento se pensionaron y no les entregaron su fondo de vivienda, se los tuvieron que regresar. Y actualmente, si alguien se pensiona y tiene dinero en el fondo de vivienda, pues se lo regresan. Antes no podías ejercer el crédito para vivienda 2 veces, es decir, yo pensé ejercer el crédito a los 25 años, a los 35 terminé. Actualmente ya puedo. Yo ejercí un crédito a los 25, a los 35 termino de pagar, y si a los 40 quiero volver a ejercer un crédito para comprar otra vivienda, lo puedo hacer siempre y cuando yo la pueda terminar de pagar. Entonces, ya pueden ejercer incluso 2 veces el derecho para crédito de vivienda, y hay otro tipo de créditos que maneja el Infonavit, que cuando trabajen y tengan la opción de buscar esos créditos, van a ver que son muy buenos. Bueno, la cuota de seguridad social que los patrones pagan social de los trabajadores pagada por los patrones, esto tampoco. O sea que si no saco mi crédito de vivienda, por así decirlo, Uh-huh. ¿me pueden reembolsar ese dinero? Sí, todo lo que tengas. En la Afore se manejan, cuando ustedes empiecen a trabajar, en la Afore les va a venir, pero solo como informativo, cuánto tienen de ahorro de vivienda. Pero en realidad la Afore nunca va a manejar el fondo de vivienda, sino que ese fondo de vivienda lo maneja Infonavit. Y también Infonavit va generando intereses por ese dinero. No crean que ese dinero solamente es la aportación. Ese dinero también genera intereses, y esos intereses también se van yendo a su cuenta de vivienda. Entonces, si ustedes nunca ejercieron crédito Infonavit para comprar casa, al final de su vida laboral, pues les van a entregar ese dinero. Si ya a lo mejor ¿Y eso se ve directamente con Afore? ¿O con puede Infonavit? la Afore hacerles el trámite, pero hay Afores, no es que no sea la Afore, sino hay personas a veces que trabajan en Afores que, híjoles, no tienen ética profesional, y la verdad es que se chamaquean o pues les roban a los que tienen como beneficiados de la Afore. Llega un momento en que ya
se pensionen, etcétera. Y a veces son personas muy grandes que desconocen de trámites o no saben incluso dónde está el Infonavit, entonces optan porque la Afore les haga el retiro total. Esto es lo que les va a entregar de la subcuenta de vivienda, y si tienen derecho a que les entreguen una parte del ahorro para el retiro, se los entregan. Entonces, algunas personas optan porque la Afore les haga el trámite, pero en ocasiones ha habido casos que les llegan a robar el dinero. O sea, nada los hacen firmar y pues se quedan con el cheque, hagan de cuenta o así. No sé cómo le hacen, la verdad es que ahí está media rara la situación, no sé si tenga que ver alguien incluso hasta de mi Infonavit adentro, pero bueno, lo ideal es que cada uno lo haga el trámite de la Afore primero, ya que tenga el dinero de la Afore, se vaya al Infonavit y recupere lo del Infonavit, pero que sea un trámite personal. Yo así lo recomiendo, pero ya es decisión de cada quien. Pero sí puedes retirar tu ahorro cuando ya llega el momento en que te vas a pensionar y no ejerciste tu crédito en Infonavit, retiras tu ahorro de vivienda de Infonavit, te lo entregan ese sí, completito. O sea, pero ya es ya cuando me voy a jubilar. Sí, ya cuando te vas a jubilar, porque no te lo dan antes. Sí te lo podrían dar antes, como en el caso del sismo de hace 2 años ya. ¿No? ¿Fue en el 17? En el 18 el sismo. En el 17, ya van a ser 3 años. Cuando fue lo del sismo, se decretó un desastre nacional. Entonces, Infonavit dio la opción de que podías retirar hasta el monto que tenías ahorrado para reparaciones de tu vivienda. Esto es, mi vivienda se dañó y yo necesito repararla, yo podía ir y retirar. Ese no era un crédito, era un retiro que hacías directamente de tu cuenta de Infonavit. Yo en mi caso opté por esa decisión. Yo ahorita actualmente en mi cuenta de Infonavit tengo como, no sé, como 3,000 pesos a lo mejor, pero en su momento yo retiré todo lo que tenía, es decir, yo retiré como 170,000 pesos. Los retiré para reparar la casa, y muchos así lo hicieron, pero esa fue por un decreto que salió y fue por un desastre nacional donde se dio esa opción, donde no ejercías crédito, sino que ejercías tu derecho a retirar ese dinero para reparar tu vivienda y tenías que cumplir con ciertos requisitos. Y la otra es que Infonavit te permite ejercer el crédito para vivienda, pero si tienes terreno, que esté escriturado, porque si es ejidal no te da el crédito para construcción. O si es para compra de vivienda, tiene que estar escriturada. Es decir, no puedes comprar una vivienda en un terreno ejidal donde no tienes garantizado la escritura pública o el patrimonio. Pues Infonavit no va a arriesgar, porque incluso en lo que tienes el crédito ejercido, esa vivienda, las escrituras, es un crédito hipotecario, las escrituras no las tienes tú, las escrituras se las queda Infonavit, las tienen garantía. Esto es, si no pagas, Infonavit remata tu inmueble y terminas perdiendo hasta lo que ahorraste porque pues no pagaste. Ya si sobró algo del remate de la vivienda, pues ya te lo entregarán, y si no, pues no te entregan nada. Entonces sí se puede que lo retires antes, pero en determinados casos muy, muy especiales. O sea que ahorita pueden abrirlo como por la pandemia. No, porque no es un desastre donde se haya afectado la vivienda, sino más bien se afecta la ¿tiene que salud. intervenir la vivienda para que te lo den? Sí, porque este fondo es precisamente para vivienda. Por eso es que la Suprema Corte de Justicia determinó que a todos esos que les habían quitado, no les habían entregado, pues sí, quitado, no les habían entregado su dinero cuando se pensionaron, les dijeron, no, una cosa es vivienda y otra es pensión. Entonces, este dinero que es para vivienda es exclusivo de vivienda. Si el trabajador no ejerció su derecho a ejercer el crédito y tiene ahorrado, lo que tenga ahorrado se lo tienes que devolver. Y empezaron a hacer incluso las devoluciones programadas, iban por apellidos. Si tu apellido es de tal a tal, te toca tal mes. Si tu apellido es de tal a tal, te toca tal mes. Y fueron programando. Incluso si alguien no alcanzó a retirar en aquel entonces, el trámite lo puede hacer ahora. ¿Dudas? No, gracias. No, mis. Ok. También dice los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro establecidos en la empresa. Esos también están exentos siempre y cuando cumplan el requisito de deducibilidad del título 2 de esta ley. No. Aquí está, miren.
La fracción 13 es una que siempre también vamos a estar utilizando, esa y la fracción 14. La fracción 13 nos habla de cuando a alguien le pagamos indemnizaciones o la prima de antigüedad, que ya lo vimos hace 2 semanas, cuando hicieron ustedes el cálculo de Josefina Crespo y todos esos de Almaraujo. Cuando hicieron el cálculo de estos 4 trabajadores, ustedes le determinaron en unos casos prima de antigüedad, en otros no correspondía, en otros se determinó que se les tenía que pagar indemnización, etcétera. Bueno, estas indemnizaciones o pagos que se hagan están exentas hasta 90 UMAS. Entonces, ustedes multipliquen, por ejemplo, 90 por 86.88, y eso es por cada año de servicio que hizo. Entonces, 90 por 86.88 les da 7,819.20. En el caso de Josefina, creo que eran 18 años. ¿Alguien recuérdeme? Creo que sí, ¿no? Eran 18 años. Bueno, en este caso, si fueran 18 años, recordarán que Josefina tenía en total como 300,000 pesos de liquidación o de total a pagar. En este caso, considerando prima de antigüedad de indemnizaciones, a ella le corresponderían de ese total 140,745.60 como parte exenta. Por ese ingreso que ella tenga, no va a pagar impuestos sobre la renta, pero sí sobre el excedente. Y otra fracción importante es esta, miren, las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones. Recuerden que yo les dije que en la ley del impuesto sobre la renta nunca van a encontrar la frase o la palabra aguinaldo. No van a encontrar en el impuesto sobre la renta una palabra que diga el aguinaldo, sino que se maneja como una gratificación, y en este caso es una gratificación anual. Y en el caso del aguinaldo o la gratificación anual está exenta 30 UMAS. Acuérdense que no son salarios mínimos, son 30 UMAS, por eso se los manejo en azul. Y las primas vacacionales y la PTU son 15 UMAS, y las primas dominicales es 1 UMA. Y por el excedente sí se va a pagar el impuesto. Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo. Otra vez Juan Pérez, ¿no? Juan Pérez entró a trabajar el 6 de junio del 2018. ¿Sí ven aquí la diapositiva, Juan Pérez? ¿Sí? Sí. Ok, ya lo perdí. Aquí está. Ok, Juan Pérez entró a trabajar el 6 de junio del 2018 con un salario tiene actualmente un salario de 350 pesos, y vamos a determinar las prestaciones o percepciones exentas conforme al artículo 93. Miren, él va a recibir un aguinaldo de 15 días, ¿de acuerdo? Como él va a recibir un aguinaldo de 15 días, multipliquen 15 por 350, él va a recibir 5,250 pesos de aguinaldo total. Ahora, la diapositiva anterior, que es la fracción 14, nos dice que para gratificación anual son 30 UMAS, la parte exenta. Entonces multiplican 86.88 por 30, miren, 2,606.40. Quiere decir que él va a tener un aguinaldo exento por 2,606.40 y un aguinaldo grabado por 2,643.60. Es decir, la percepción total de aguinaldo, que son 5,250, menos los 2,606.40, que es la percepción de aguinaldo exento, les va a dar un aguinaldo grabado de 2,643.60. ¿Dudas con esta parte del aguinaldo? Esta parte no tiene un tope como no está condicionada como el tiempo extra. Recuerden que era el 50%, siempre y cuando no rebase tantas sumas. Aquí alguien puede haber tenido un aguinaldo de 2,000 pesos, y si tiene un aguinaldo de 2,000 pesos, todo el aguinaldo va a estar exento porque el tope o la parte exenta de aguinaldo son 2,606. Por lo tanto, el aguinaldo va a ser el total. Si solamente tienes 2,000 de aguinaldo, bueno, si solamente tienes 2,000 de aguinaldo, bueno, todo el aguinaldo sería exento.
no en el caso de Juan Pérez. Miss, ¿y de dónde sale el aguinaldo exento de 86.88? Porque es la UMA. Aquí está, miren. Recuerden que el artículo 93 es el que estamos viendo ahorita. Y nos dice, las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año calendario va a ser exento hasta 30 UMAS. Acuérdense que cuando les pongo aquí en azul es porque la referencia ya no es salario mínimo, es UMAS. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ok. Sí. En este caso Sí. son 30 por el valor de la UMA, 86.88, eso nos da 2.606. Como su aguinaldo es de 5.250, quiere decir que por 2.606 no va a pagar impuesto, pero los 2.643, que es lo que excede de los 2.606, por esos 2.643 sí va a pagar impuesto, es decir, ese aguinaldo es grabado. ¿Sí? ¿Sí o no? Si quieren, vemos este y ahorita hacemos otro ejercicio. ¿Les parece bien? Sí. Ok. Ahora bien, supongan que este trabajador recibió utilidades y su total de utilidades fueron 1.505 pesos. Él las recibió en mayo, sus utilidades. Ahora, si él recibe en mayo 1.505 pesos, nos dice la ley que, me regreso, cuando es PTU, aquí dice participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas hasta 15 días de salario, es decir, 15 UMAS. Entonces decimos 86.88 por 15 nos da 1.303.20, ¿sí? Si nos da 1.303.20, quiere decir que esta es la PTU exenta. Pero él recibió más de 1.303, él recibió 1.505. Quiere decir que ese excedente de los 1.303, es decir, 1.505 menos la PTU exenta, que son 1.303.20, a él le da una PTU grabada de 201.80. ¿Dudas? No, Miss. No. Ok. Ahora nos vamos con la prima vacacional. Miren, él le debimos de haber pagado la prima vacacional. Él se supone que entró en el 2018 en junio, quiere decir que al 2019 le tocan 6 días de vacaciones, al 2020 le tocan 8 días de vacaciones. Esto es, si él tiene un salario actual de 350 por 8 días, ¿cuánto le corresponde de vacaciones? 2.800. De prima vacacional es el 25%, entonces son 2.800 por el 25% son 700 pesos. Pero la prima vacacional también nos dice, las primas vacacionales que se otorguen en un año también van a estar exentas hasta 15 UMAS. Aquí está. Ok. Entonces, ¿cuánto valen 15 UMAS? 15 UMAS son 1.303.20. Como 1.303.20, aquí me equivoqué de signo. Es mayor que 700 pesos, entonces la prima vacacional completa es exenta, es decir, los 700 pesos no rebasan los 1.303. Por lo tanto, en este caso, la prima vacacional no va a causar impuesto, toda es exenta, toda la prima vacacional es exenta, no va a formar parte de la base gravable. ¿Dudas con ese ejemplo? ¿Quieren que hagamos otro? Sí. Sí. Ok. Vamos a poner el nombre de un artista, no de mi época, pero de las que me gustaba ver. Vamos a poner a Domingo Soler. ¿Cuándo quieren que haya sido tu fecha de ingreso? El 4 de octubre ¿De qué año? del 16. Ok.
¿Qué salario quieren que tenga? $420. Ok. De aguinaldo son 15 días y vamos a multiplicar 15 por 420. ¿Cuánto les da? 6,300. Ok. Son 6,300 pesos de aguinaldo. Ahora bien, la parte exenta aquí no va a variar, es decir, los 2,606 son menores a los 6,300, es decir, la parte exenta de aguinaldo, él va a seguir teniendo, en este caso, Domingo Soler, solamente tiene derecho a que le exentes del impuesto 2,606 pesos. Por lo tanto, ¿cuánto sería el aguinaldo grabado? Son los 6,300 menos los 2,606.40. ¿Cuánto les da? $3,693.60. Eso es. Esto iba a ser el aguinaldo grabado para Domingo Soler. Es decir, él en el año 2020, que estamos haciendo el ejercicio para este año, él cuando le paguemos el aguinaldo, su aguinaldo exento van a ser 2,606.40 y su aguinaldo grabado 3,693.60. Es decir, sobre estos últimos va a pagar impuesto. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Sí. Ok. ¿Quieren que manejemos PTU o quieren que manejemos prima dominical? Las dos cosas. Dominical. Las dos, bueno, ¿cuánto quieren que gane de PTU? ¿800? 2,300. Ah, un 2,300. poco. ¿Sí? ¿2,300? Ok. Si él tiene 2,300, esos 2,300 son superiores a 1,303. Por lo tanto, él va a tener una PTU exenta solamente de 1,303.20. Es decir, por el excedente de los 2,300, él va a pagar impuesto. Es decir, 2,300 menos 1,303.20, ¿cuánto les da? $996.80. Él, de los 2,300, no va a pagar impuesto por 1,303, pero por 996.80 sí va a pagar impuesto. ¿Ok? Ahora bien, vámonos con la prima vacacional. Si él entró en el 2016, el 4 de octubre, quiere decir que le vamos a pagar vacaciones el día 4 de octubre del 2020. El 4 de octubre del 2020 él ya tiene derecho a... Del 2017 es 1 año, al 2018 2 años, 2019 3 años, 4 años. Es decir, tiene derecho a... ¿Quién me dice? ¿Cuántos días tiene derecho? A 12. Muy bien, a 12 días. Entonces multipliquen los 420 pesos que gana por 12. ¿Cuánto les da? 5,040. Ok. Si son 5,040, ¿cuánto le toca de prima vacacional? 1,260. Ok. Ahora, 1,260 es mayor que 1,303. No, sigue siendo mayor 1,303. ¿Están de acuerdo? Por lo Sí. tanto, toda su prima sigue siendo exenta. En este caso, 1,260 es prima vacacional exenta. Ahora bien,
vamos a manejar prima dominical. Supongan que él trabajó todo el año. Esto sería semana por semana o quincena por quincena o mes por mes, dependiendo de la periodicidad de pago. Pero supongan que de prima dominical él va a trabajar pues 52 domingos, ¿sí? Por cada domingo que él trabaje, tiene derecho a que se le exente una UMA. ¿Sí? ¿Cuánto nos marca la ley que es lo mínimo de prima dominical? ¿Quién me dice cuánto es de prima dominical? Ulises. Adriana, Carlos, Diana. ¿Quién me dice cuánto es de prima? ¿No es el 30? ¿No es el 25? Es el 25, ¿no? 25%. 25. 25%. Sí, 25. Entonces, 420 por el 25%, ¿cuánto es? Ahí está, miren, 105. Tiene derecho a que se le exente una UMA por cada día. Entonces, si trabajó 105 por 52 domingos, ¿cuánto les da? Lo podemos hacer por todo el año o diario, ¿eh? 105 por 52. 5,460. ¿Cuánto les da 52 sumas? 5,460. No, pero 52 sumas. 52 sumas, ¿cuánto les da? 4,517.76. Ok. ¿Otra vez me repites, por favor? 4,517.76. Ok. Ahora, los 4,517.76 es una cantidad menor a los 5,460. Quiere decir que él en todo el año va a tener una prima dominical exenta de 4,517.76. Y una prima dominical grabada que va a ser de 5,460 menos los 4,517.76. Esto nos da, ¿cuánto les da? 942.24. 942.24. Ahora bien, de la A a la P sumen los ingresos exentos y de la Q a la Z sumen los ingresos grabados. Para ver cuánto nos da. Cuando tengan el dato me dicen. De las percepciones grabadas,
Según son 5.632.64. Muy bien, 5.632.64. Muy bien, ¿y las exentas? ¿Ya? ¿Todavía no? 9.800, no, 9.685.36. 685 o 687. Dime, 687. ajá, punto 36. Ok. Bueno, ahí ya tenemos que esta persona, en este caso Domingo Soler, durante todo el año, aparte de su salario, porque el salario aquí no lo estamos metiendo, pero su salario, todo su salario es una percepción grabada. Pero dentro de las exentas, él tiene 9.687.36 por estas prestaciones que se le van a dar durante todo el año como prestaciones exentas, y las percepciones grabadas son 5.632.64. Y en este ejercicio vimos lo que viene siendo la fracción 14, miren, las gratificaciones, que en este caso es la gratificación anual llamada aguinaldo, son 30 UMAS, la PTU, así como la prima vacacional, son 15 UMAS, y la prima dominical es 1 UMA por cada domingo que labore. ¿De acuerdo? ¿Con esto les queda un poquito más claro? Sí. Ok, muy bien. Bueno, en el caso de las personas que tienen también una relación subordinada con algún gobierno que perciban los extranjeros, en este caso, por ejemplo, algún diplomático de Francia, Brasil, España, etcétera, o algún cónsul o embajador que percibe ingresos de su gobierno, estos también van a estar exentos. Los viáticos, esto es importante. También les había comentado los viáticos. Cuando los viáticos nos da la empresa y nos deposita nuestra cuenta, esos viáticos, si nosotros venimos y los comprobamos, esos viáticos tampoco se nos van a considerar como una percepción grabada, sino que va a ser una percepción exenta. Es decir, tengo que comprobar los 20,000 pesos que me dieron para irme a un curso a Cancún, por ejemplo, y tengo que comprobar con ese dinero el boleto de avión, el hospedaje, alimentación, incluso taxis que haya pagado. Si me fui en vehículo, bueno, casetas, combustible, todo lo necesario para asistir al curso, y estos viáticos que me deposita la empresa yo las tendría que comprobar con facturas, y no tendrían por qué cobrarme impuestos sobre estos viáticos porque no es una percepción que yo esté recibiendo, sino es un gasto por comprobar más bien el que tengo. ¿Dudas con esta? Creo que no, profesora. Ok. Bueno. Los que provengan de contratos de arrendamiento prorrogados por disposición de ley y los derivados de enajenación de casa habitación del contribuyente, estos también no van a ser ingresos grabados, sino exentos. Y nos vamos a ir, les voy a mostrar otra tablita que es más bien un resumen de estos que son los más comunes que se tienen durante cuando estamos trabajando como asalariados. Voy a dejar de presentar en PowerPoint. Voy a presentar. Miren, el otro archivo que subí es este. ¿Sí lo ven? Sí, Miss.
tiene dos hojas. Una dice artículo 96 y este de artículo 96 son todas las tablas para cálculo de impuestos. En este caso es cuando a alguien le vamos a retener impuesto diario, puede ser impuesto semanal o puede ser, miren, aquí está la tabla semanal. Parpadea, ¿verdad? No sé por qué. Aquí está cuando es por decena, aquí está por quincena y aquí está por semana. Estas se las envío o ya pueden descargar el archivo para que ustedes puedan imprimir las tablas y las tengan a la mano para hacer ejercicios. Miren, solamente impriman la semanal, la quincenal y la mensual. Impriman esas tres tablas. Semanal, quincenal y mensual, porque con esas vamos a estar trabajando los ejercicios. Ahora bien, en la siguiente hoja dice exentos. Y aquí yo les puse, es como un resumen, miren. El tiempo extra, por ejemplo, los trabajadores que tienen salario mínimo, pues sus primeras 9 horas, aquí no le aplica el 50%, sino completamente las 9 horas, cuando alguien tiene el salario mínimo, es completamente exento el tiempo extra. Ya en los demás trabajadores, el 50%, a excepción del tope. Y así nos vamos, por ejemplo, con los días de descanso, nos vamos con las indemnizaciones, con jubilaciones, con reembolsos de gastos. Y ahí nos está diciendo cuáles son exentos y hay una regla que se aplica para los exentos en cuanto son los de la previsión social. Y ahí viene el ejemplo de cuánto sería exento, cuánto grabado de acuerdo a la fórmula que viene en la ley. Y parpadea mucho la hoja de Excel. Revísenlo para que mañana también, si pueden imprimir estas hojas, háganlo. Y si no, nada más ténganlas ahí en su computadora presentes. No es necesario que las impriman. Yo digo que las impriman o las pasen en limpio para que tengan una mejor visibilidad a la hora de estar realizando el ejercicio. Pero si ustedes prefieren no transcribirlas, también es decisión de ustedes. No es necesario que impriman. Miren, los que no tengan impresora, ya lo había yo platicado con algunas compañeras, no es necesario que salgan a la calle a imprimir, el trabajo lo pueden entregar a mano y si los cálculos pues, los tenemos que seguir haciendo, porque si ustedes no hacen los cálculos, no van a saber el procedimiento para realizarlos. Entonces, descarguen ese archivo que ya está en la carpeta de documentos y que hicimos hoy y lo estuvimos modificando, se los voy a subir el día de hoy para que tengan todas las modificaciones que hicimos ahorita y que estuvimos trabajando, las tengan ustedes disponibles y puedan darle un repaso si así lo desean. Bueno, nada más les quería mostrar el archivo, cómo está, para que ustedes puedan buscarlo o lo puedan descargar o lo puedan descargar en su máquina y lo tengan a la mano el día de mañana. Vamos a hacer ahorita un ejemplo. Miren, vamos a calcular la nómina de el trabajador X. Su periodo de pago es quincenal. Y tiene las siguientes prestaciones. Vamos a ponerle aquí concepto.
y el total de la percepción. Aquí la percepción exenta y la percepción grabada. Ok. Su periodo de pago es quincenal y tiene un salario diario de 500 pesos. Ok. Si nosotros le vamos a calcular su salario quincenal, quiere decir que por salario no tiene ninguna falta. Su salario sería de... ¿Quién me dice el total de su salario? Eduardo o Belinda. 7,500. Ok, muy bien. En este caso, su total de la percepción de él es de 7,500 pesos. Ahora, ¿el salario está exento? ¿Tiene una parte exenta o todo es grabada? ¿Toda es grabada? Sí, todo es grabada. Por lo tanto, el salario que él perciba todo va a ser grabado. Él además trabajó domingos, es decir, trabajó 2 domingos, tiene prima dominical. Trabajó 2 domingos. ¿A cuánto equivale su prima dominical? $125. ¿Cuánto, perdón? A 125. Pero trabajó 2 domingos. 173.76. No, a ver, el total que él va a ganar de prima dominical, si él trabajó 2 domingos, es decir, trabajó 2 domingos, 250. sí, 2 por 500, que es su sueldo diario, por el 25%. Es decir, él va a ganar de prima dominical 125. Ahora, ¿la prima dominical tiene exentos? Sí, tiene exentos. ¿Tiene derecho hasta cuánto recuerdan? Hasta una UMA por cada domingo. Es decir, si nosotros manejamos que tiene derecho a que le exentes 2 UMAs, multipliquen 86.88 por 2, ¿cuánto les da? 173.76. Ok, esos 173 es superior a los 125, ¿están de acuerdo? Por lo tanto, su percepción exenta es todo lo que va a ganar de prima dominical. Es decir, no, él no tiene prima dominical grabada. Toda la prima dominical que le paguen a él por el salario que tiene, él, su prima dominical es exenta. ¿Dudas con esa parte? Profe. Mande. Multipliqué los 500 por 2 y por punto 25 y me da lo que dice Eduardo, 250, no 125. Ajá, me dan 250. Ok. Entonces, ¿cuánto es de percepción exenta? Ahí sí, son 86.88 por 2, serían 173.76. Y entonces, ¿cuánto es de grabado? ¿Cuánto es la percepción grabada? 76.24. 76.24. Muy bien. Ahora, él va a Profesora, tener, ¿por qué 173? porque tiene derecho a que le exentes una UMA por cada domingo. Entonces, si trabajó 2 domingos, decimos 2 por 86.88 y nos da 173.76. Y entonces, para la percepción grabada, estaríamos diciendo que son 250 menos 173, que es la percepción exenta, punto 76, eso nos da una percepción grabada de 76.24. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok.
Él además recibió una comisión de 5,000 pesos. ¿Es grabada o exenta? ¿O tiene algo que esté exento? Acuérdense que las comisiones son parte de su salario y se considera como un salario variable. En este caso, el trabajador tiene un salario mixto, es decir, tiene salario diario más aparte genera él comisiones. Entonces, esa comisión tiene la misma categoría que un salario, por lo tanto, ¿la comisión es grabada o exenta? Grabada. Toda es grabada. Ay, no. Aquí 0. Y entonces toda es grabada. También a él le dieron viáticos en esos 15 días para irse a un curso. Y de esos viáticos le dieron 6,000 pesos, los cuales él comprobó. Unos días. Los comprobó en su totalidad. En ese caso, a él, ¿tiene percepción exenta o grabada? Exenta. Los 6,000. Por lo tanto, no tiene percepción grabada. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? No. Ah, Ok. Él recibió además en ese mes prima vacacional. Vamos a poner por 3,000 pesos. Okay. Tiene prima vacacional grabada y exenta. ¿Cuánto es por prima vacacional exenta? son los 1,303.20 de las 15 UMAS. Sí, 1,303, esa es la percepción exenta, 1,303.20. Y entonces, ¿cuánto es de prima grabada? $1,696.80. Ajá. Ok. Y laboró tiempo extra doble, solamente 2 horas. Ok. ¿A cuánto equivale? La hora sale en 125. Por 2 serían entonces 250. ¿Cuánto sería de percepción exenta? No, por favor, ahora no salen 125. Sí, muy bien, 125. Y la grabada 125. Ahí está. Y ahí ya podríamos estar determinando los totales, que es lo que les va a quedar de tarea para mañana, que ya tengan a la mano el total. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el total de la percepción? De eso, cuánto es exento, cuánto es grabado, y sobre esas percepciones vamos a determinar mañana el cálculo del impuesto de esta persona. Profa, ¿Manden? en tiempo extra la hora salía en 72.5. Son Sale en 500 62.5. entre 8, a eso nos sale el costo de la hora, pero si son dobles, la multiplicamos por 2, sale a 125 la hora extra doble, la doble. Y entonces son 2 horas a 250, ¿sí? Sí. Ok, entonces ya estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, les subo esta presentación el día de hoy y nada más determinan los totales para que mañana hagamos cálculo de impuestos, y mañana estaríamos haciendo más ejercicios como con este tipo de, con este tipo de cálculos para ver cuánto es grabado, cuánto es exento,
para realizar cálculos. En este caso, el cálculo que vamos a hacer de impuesto es quincenal. Por eso les digo que tengan a la mano las tablas que ya están en el correo también. ¿De acuerdo? Sí, Miss. Ok, Miss, nos gracias. vemos mañana. Buena tarde. Gracias, igual. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Bye.